Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación de un libro significativo de Blas de Otero. La presentación de la segunda entrega que la Fundación Blas de Otero ofrece de la Biblioteca Blas de Otero. La Biblioteca Blas de Otero es un proyecto de la Fundación que pretende publicar individualmente todas las obras publicadas en vida por Blas de Otero, siempre siguiendo fielmente las primeras ediciones. Es decir, queremos que sean unos libros con un valor especial, que sea el de la fidelidad a la edición original y reproduciendo además las portadas. No son facsímiles, pero sí reproducen y dan fe de aquellas primeras ediciones. Tenemos la suerte de contar para la presentación de este libro con su prologuista, que es Lorenzo Oliván, y con su editor, que es Beñat Arguinzóniz. Lorenzo Oliván es, como sabréis muchos, poeta, traductor, aforista y ensayista, nacido en Casturdiales. Es uno de los poetas más notables de las últimas décadas. Ha traducido al español a John Keats y a Emily Dickinson. Sus tres últimos libros, publicados en la editorial Tusquets, son Nocturno Casi, que mereció el Premio Nacional de la Crítica en 2015, para una teoría de las distancias y los daños. En 2004 ha obtenido el premio de aforismos Rafael Pérez Estrada por su obra La óptica sutil, que será presentado esta misma semana y puesto en las librerías. Lorenzo Oliván, como he dicho, nació en Casturdiales, y la relación de Blas de Otero con los poetas de Santander fue especial e intensa. Tuvo relación con poetas como José Hierro, antes como Gerardo Diego. Gerardo Diego fue uno de los autores más invocados por el grupo Alea, al que pertenecía Blas de Otero antes de la Guerra Civil y en la primera posguerra civil. Frecuentemente venía a Bilbao y daba conferencias que le pedía el grupo Alea. Además, bueno, pues otra vertiente de Gerardo Diego fue su amistad íntima con Juan Larrea, de manera que hay una vinculación significativa en aquel tiempo, que abarca 50 años, que luego desgraciadamente se diluyó, entre poetas, editores, galeristas. Manuel Arce fue uno de los grandes amigos de Blas de Otero en Santander, incluso hasta rapsodas como Pío Muriedas, Pío Fernández Cueto. O sea que la relación, digamos que Lorenzo Oliván es un dignísimo heredero de esa relación amistosa y fraternal incluso que ha habido entre los poetas vizcaínos y en este caso entre Blas de Otero y Santander. Beñat Arguinzóniz, además de editor, también es poeta, ensayista, traductor al español de Fernando Pessoa, de César Pavese, Sade Queirós, Flor Vela Espanca, Henry David Thoreau y de la poesía completa de Matsuo Basso. Entre sus últimos títulos publicados se encuentran Amanecer y Quebranto, con frontispicio de Antonio Gamoneda, Santó Cataneda, El maravilloso dolor de estar vivo y Seis poetas bajo la luna. Como editor del Gallo de Oro, ha publicado gran parte de la obra de Christian Bobán y autores como Michel Onfray, Sofía de Melo, Emilia Pardo Bazán o Mark Kurlansky, entre otros. Además, como acabo de explicar, acoge en su sello esta biblioteca Blas de Otero, cuyo título, Ángel fieramente humano, presentamos hoy. Antes de dar paso a Lorenzo Oliván y a Beñat Arguinzóniz, yo voy a tratar de situar el libro que presentamos hoy. Luego, cuando acabemos todos nuestras intervenciones, vamos a hacer un pequeño recital de poemas de este libro. Bueno, El ángel fieramente humano
Es, como ya he dicho, la segunda entrega de la Biblioteca Blas de Otero. Es la segunda, pero realmente podemos decir que es el primer libro de Blas de Otero. Blas de Otero entendía, si le preguntaban cuál era su primer libro, decía que era Ángel fieramente humano. No decía que era el Cántico Espiritual, que también hemos publicado. Hemos considerado en la Fundación Blas de Otero y como coeditores de esta colección que el Cántico Espiritual merecía, por derecho propio, ser publicado dentro de la Biblioteca Blas de Otero. Es importante que conozcamos al Blas de Otero antes de Blas de Otero. Conocimos a través del Cántico Espiritual, hemos podido ver la destreza extraordinaria que tenía Blas de Otero, pero claro, es un Blas de Otero juvenil, son poemas escritos, pues muchos de ellos con 18, 19, 20 años, algunos incluso en la Guerra Civil, y es aquel Blas de Otero bilbaíno y congregante mariano, un hombre de fe, que todavía no se sabía a dónde podía dar aquel río de la poesía de Blas de Otero. Ángel fieramente humano es realmente Blas de Otero, es cuando cuaja el poeta que vamos a conocer y que va a evolucionar y que va a llegar hasta el año de su fallecimiento, en 1979. Este libro se publica en 1950. Lo publica la editorial Ínsula. La historia de este libro, parte de la influencia que destaca muy acertadamente Lorenzo en su prólogo, la influencia en la poesía española va a ser determinante, pero tiene su intrahistoria, y esta intrahistoria pues, nos habla de los grandes errores y las grandes, digamos, miserias editoriales y culturales de los países. Blas de Otero escribió este libro, El Ángel fieramente humano, entre los años 45 y 49. Y el año 49, ya con este libro espléndido, decidió presentarlo al premio más prestigioso que había en aquel momento, que era el premio Adonais de poesía. En el año 49 presentó su Ángel fieramente humano al premio Adonais y el jurado consideró que era el libro ganador del premio. Pero el jurado tenía un presidente que era, a su vez, presidente de la editorial Rialp, del Opus. El presidente era, por supuesto, miembro del Opus, y casualmente se llamaba Florentino Pérez, no tenía nada que ver con el Real Madrid, pero Florentino Pérez en vid dijo que de ninguna manera se iba a premiar el libro de este poeta de Bilbao, que era un blasfemo, y que no hubo manera. No hubo manera, se recurrió a un subterfugio, no trascendió, pero claro, en el mundo literario sí trascendió, que no le habían dado el premio al mejor libro de calle, vamos. Seguramente pues, el mejor libro que se había escrito ese año. No fue posible. A Blas de Otero le llegó la información de que no le habían... Pero en el jurado del premio Adonais estaba José Luis Cano, que era un poeta y un editor, gestor, escritor, en fin, era un hombre de letras, progresista. Y José Luis Cano le dijo a Blas de Otero que se lo publicaba él en Ínsula. Y bueno, pues claro, Blas de Otero aceptó y gracias a José Luis Cano se publicó El Ángel fieramente humano un año después, en 1950, en ediciones Ínsula, en Madrid. Muestra del error garrafal que cometieron, ¿no? Porque además, claro, decir que era blasfemo, tampoco se puede decir que Ángel fieramente humano, de blasfemo no tiene absolutamente nada, ¿no? Es un libro que inaugura en Blas de Otero ese existencialismo,
esa beta, bueno, que tiene que ver con las lecturas de Albert Camus, que hacía de los existencialistas franceses, incluso de autores de otros de poetas británicos, como Gerard Manley Hopkins, en fin, pues eso, de un existencialismo cristiano, básicamente. Ese es el inicio de la crisis de Blas de Otero. Pero cuando se publica este libro, que presentamos hoy en edición, vuelvo a recordaros, en edición fiel a la original, Dámaso Alonso va a escribir: llama la atención el extraordinario dominio de su palabra, la capacidad idiomática condensadora, estrujadora de materia, superior quizá a la de casi todos sus coetáneos, comparable, por lo que toca a su fuerza y nitidez, dentro, claro, de lo más dispar, a las de un García Lorca y de algunos otros poetas de mi propia generación, la del 27, que tantas invenciones expresivas trajo a nuestra lengua. A veces comparable al más angustiado y apretado Quevedo. Por ello, quizás lo más característico y lo más valioso de Otero sea el cuidado que presta a la forma. Pese a las apariencias, quizás tenga más de poeta sabio que de poeta directo, dice Dámaso Alonso. Bueno, indiscutiblemente es un libro que va a marcar un nuevo rumbo en la poesía española. El libro, como os decía, lo escribió Blas de Otero entre el año 45 y el año 49, que lo presenta a Ladonais. ¿De dónde venía? Bueno, Blas de Otero venía de publicar el Cántico Espiritual el año 1942. Todo sucede, se puede investigar cronológicamente con mucha claridad. Tenemos esa ventaja. El año 42 publica el Cántico Espiritual, que es el libro de un cristiano con ribetes incluso místicos. El año 43, Blas de Otero decide abandonar el trabajo que tenía en el Consejo de Administración de Forjas de Amorebieta, de una empresa importante y muy importante, una industria potente, dejar el trabajo y cumplir su vocación de poeta estudiando letras, matriculándose en letras en Madrid, donde se encontró ahí con Eugenio de Nora, que fue el primero de sus amigos, poetas, que le va a relacionar pues, con Vicente Aleixandre. Estamos en el año 43. El año 43 todavía está en Madrid estudiando letras, diciendo voy a ser un poeta y seré... Él era abogado, recordémoslo. Él había estudiado la carrera de Derecho por libre. Entonces, el año 43 está en Madrid, pero el año 44... llegan las vacaciones de verano de ese curso, 43-44, y Blas de Otero en Bilbao se encuentra en una situación familiar de ruina. Bueno, la ruina ya la conocía, pero bueno, más o menos se podían mantener, pero de una precariedad económica que ha llevado a su hermana a enfermar. Tiene una tuberculosis, y entonces él se culpa de estar estudiando y consumiendo recursos en Madrid, cumpliendo, digamos, su vocación, que él puede interpretar como su capricho, y eso va a generar ese verano una crisis, bueno, que es la famosa crisis del año 44, en verano, en el que quema todos los poemas que había escrito hasta entonces. Los quema en la casa de Pablo Bilbao Arístegui, que era uno de los miembros del grupo Alea. Eran dos hermanos, Pablo y Antonio Bilbao Arístegui. Fue con Pablo Bilbao Arístegui, que luego sería sacerdote y musicólogo, en fin, una personalidad importante, discípulo de Juan Ramón Jiménez. Entonces, ellos tienen la casa familiar en la calle Colón de Arreategui, ellos están veraneando en Plencia, tienen la casa cerrada, cubierto todo, y entra Blas con Antonio Bilbao Arístegui, no con el sacerdote, con el otro hermano, y le dice, mira, dame todo lo que tenéis, tu hermano y tú, de mis poemas. Él llevaba los suyos, los reúne todos, los mete en la chimenea y los quema. Decide que eso es un auto de fe, llamémoslo, un arrebato o simplemente una decisión, que tampoco se ha mitificado mucho y se ha escrito suficientemente, ¿no? Pero el caso es que
Eso, a su vez, desemboca en que ya ese invierno del año 44, Blas de Otero está realmente, bueno, tiene una depresión severa, y ya a principios de 1945 ingresa voluntariamente en el sanatorio psiquiátrico de Usurbil. Entonces ahí está un año prácticamente ingresado en el sanatorio, con salidas periódicas, pero ingresado, pues como pudo estar, en fin, de otra manera, pero otros poetas, no voy a citar a ninguno porque tiene poco que ver con los que podemos imaginar. El caso es que ese año empieza a escribir, empieza a hacer los borradores de los primeros poemas del Ángel fieramente humano. O sea, ahí se fragua el año 45 en Usurbil, y entre el año 45 y el año 49, bueno, luego Blas de Otero ya él no vuelve, porque es imposible, no vuelve al trabajo en el Consejo de Administración de Forjas de Amorebieta, y bueno, busca ahí una tercera vía, y se dedica a dar clases, tiene una pequeña academia de Derecho en su casa de Alameda de Recalde, donde vivía con su madre y su hermana, y daba clases en la Universidad de Deusto. Cuando se publica este libro, Blas de Otero es profesor suplente de Derecho en la Universidad de Deusto. Sus alumnos le recordaban como, bueno, pues, Gregorio San Juan o otros Eusebio Abaso, lo recordaban, que le llamaban el sucedáneo, porque era muy tímido y apenas, vamos, se entraba casi de puntillas en el aula, ¿no? Y bueno, los alumnos son siempre un poco malos. Le llamaban el sucedáneo a Blas de Otero. Es cuando publica este libro. Entonces, la historia es esa. Este libro viene, bueno, es el producto de una crisis real, no es, claro, es que la autenticidad es indiscutible. Cualquiera que lea Ángel fieramente humano, aparte de las bondades y las virtudes técnicas, pues se da cuenta que es un libro auténtico. O sea, en una época en la que la poesía era decorativa en gran medida, no vamos a decir toda, pero eran los garcilasistas, era todo muy de plantilla, ¿no? Y todo muy dorado y muy, como diríamos ahora, muy brilli, ¿no? Pero en el sentido del nacionalcatolicismo y demás, ¿no? Entonces, que este libro fue definitivo. Vamos, dicen que, bueno, de repente, un lector como Damas Alonso y otros, pues dicen, pues no, si aquí hay un poeta, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no voy a... Yo creo que con esto ya podéis situar lo que significa el Ángel fieramente humano, y que luego pues, ha servido en la biografía que hemos publicado también con Gallo de Oro y la Fundación Blas de Otero, es la rebelión del ángel. Es decir, el tema del ángel es recurrente, ¿no? Y es el nacimiento de ese ángel que se humaniza, ¿no? en este libro. Y bueno, antes de... Luego, como os he dicho, leeremos poemas, y ahora voy a dar la palabra a Lorenzo Oliván para que os hable. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí inmenso estar aquí. Ya he estado, por suerte, varias veces, muchas veces un poco bajo el ala de Begoña, que está aquí en la sala, y bueno, también José ha tenido que ver en algunas de estas visitas. Para mí, bueno, no he traído nada escrito porque pensaba que íbamos a tener una conversación, así que voy a improvisar bastante. Ha mencionado José Fernández de la Sota el vínculo de Blas de Otero con la poesía cántabra, y en torno a eso tengo que contar una anécdota curiosa, por lo menos. Yo acabé haciendo una investigación, que bueno, iba para tesis, se quedó en un ensayo sobre José Hierro, que admiraba muchísimo a Blas de Otero. Y cuando me acerqué allá por los 90 a su casa en la calle Cádiz, con el objetivo de decirle que quería hacer la tesis sobre su poesía,
me dijo algo que sé que repetía, casi como fórmula. Pero qué tontería dices, hay muchísimos poetas más interesantes que yo, y parece que lo decía con toda humildad y sinceridad, y siempre sé que solía citar como el primero, muchísimo más apetecible para cualquier investigador. Hazla, por ejemplo, sobre Blas de Otero, no sobre mí, hombre, que dices cómo vas a investigar sobre mí. Y es lo que me dijo, recuerdo que me dijo que emplease mi esfuerzo en investigar sobre Blas de Otero. Bueno, yo a Blas de Otero, evidentemente, lo leí pronto, no sé, creo que los primeros poemas los leí ya en el instituto. Y la verdad es que fue una pequeña conmoción, porque lo digo un poco en el prólogo. Creo que pocos poetas tienen una voz tan absolutamente personal y definida en lo que, bueno, no es el primer libro, pero él lo consideraba el primer libro, con la excepción del Cántico Espiritual, porque creo que, por ejemplo, consigue algo que consiguen muy pocos. Lo menciono, consigue incluso una sintaxis nueva. Esto es muy difícil. Tener una voz, tener una atmósfera, tener una serie de obsesiones que te llevan a temas recurrentes. Bueno, eso es relativamente frecuente, o por lo menos lo más deseable por todo escritor y por todo poeta, ¿no? Esas recurrencias temáticas a las que vuelves siempre, tal. Pero inventarte casi una sintaxis que, como en este libro, lleva un sello absolutamente personal, lo han conseguido muy pocos. Yo cito a Góngora con ese acercamiento de su sintaxis a la sintaxis latina, dentro de este famoso culturalismo que nos enseñaban en el instituto, en las escuelas. Lo ha conseguido Jorge Guillén a base de esas pausas tan fuertes en espacios muy reducidos, y lo consigue Blas de Otero, sobre todo con una manera de tratar el verso de una manera brusca y empapándolo absolutamente de un conflicto que, como ha dicho muy bien José, se percibe como profundamente auténtico en todo momento. Entonces, a mí recuerdo que eso, cuando era estudiante, en la parte final del instituto y luego cuando me fui a Oviedo a hacer filología, eso me hechizaba. Digo, pero ¿cómo consigue este hombre hacer esto con el lenguaje y crear una andadura del verso tan absolutamente suya y solo suya? Entonces hay que reconocer esa grandeza en este libro. Luego yo creo que es el libro en el que está el Blas de Otero anterior y está en semilla, en potencia, el Blas de Otero que va a venir después. Y por eso me gusta especialmente. Yo hablo un poco de qué venero viene Blas de Otero. Yo hice un trabajo de investigación en la universidad por cuestiones casi de azar, coincidiendo con el cuarto centenario de San Juan de la Cruz, y acabé investigando el Cántico Espiritual. Así que cuando José me invitó a hacer un prólogo, teniendo en cuenta que era el libro que venía después del Cántico Espiritual, pues vi en esa petición, ofrecimiento, casi como una especie de destino. Pues voy a hablar del Blas de Otero que viene después del Cántico Espiritual. Entonces, lo primero que me pregunté es ¿qué dejó el Cántico Espiritual, ese homenaje que también hizo Blas de Otero al gran carmelita descalzo? ¿Qué dejó en él? ¿Qué aprendió de San Juan de la Cruz Blas de Otero?
me hice esa pregunta, ¿no? Y lo primero que percibí es que había un aire de familia ya en el léxico, ¿no? Fieramente, en el arranque del cántico espiritual ya aparece las fieras, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, dice el arranque de una de las liras del cántico espiritual. Y la ira, sobre todo el desasosiego de la búsqueda con la que arranca el cántico espiritual, ese desasosiego de la búsqueda atraviesa y recorre profundamente Ángel fieramente humano, ¿no? Pero luego yo llegué a la conclusión de que San Juan de la Cruz le enseñó sobre todo a tratar las palabras no como simples etiquetas. Dice José Ángel Valente que el verdadero poeta siente la carnalidad de las palabras, la carnalidad, la vibración, ese acercamiento a la palabra como carne viva, palpitante, vibrante. Yo creo que Blas de Otero aquí, como gran lección que toma de San Juan de la Cruz, es ese ímpetu que hace vibrar profundamente las palabras y que las da carnalidad. Hace como la palabra casi, por ponernos un poco estupendos y solemnes, hecha carne, ¿no? Bueno, me parece que todo esto, inventarse una sintaxis, que sientas que en todo momento Blas de Otero está sintiendo esa carnalidad del lenguaje hasta las últimas consecuencias, pues convierte este libro en un acontecimiento, que es lógico que no pasase inadvertido en la época. Este libro tiene un magnetismo especial que te lleva hacia él, que te atrapa. Y bueno, yo creo que está hecho sobre una acumulación de conflictos que ha contextualizado muy bien José Fernández Lasota por ese trasfondo de la crisis psiquiátrica, biográfica que hay detrás. A mí siempre me ha parecido que esa interpelación al Padre, a Dios, viene alimentada también de un conflicto vivencial, biográfico, clave, que es la pérdida de la figura del padre cuando era un adolescente, cuando tenía, creo recordar, 14, 15 años. Es más fácil interpelar al padre desde el conflicto y desde esa sensación de silencio que hay al otro lado, un silencio como un muro irrompible que no te va a responder jamás. Y yo creo que eso acontecido en la vida de Blas de Otero es clave para entender el trasfondo de Ángel fieramente humano. El Padre divino está un poco mezclado, yo creo, con la figura del Padre, o esta es una interpretación que a mí me gusta hacer, ¿vale? Y luego eso, que claro, es que es conflicto sobre conflicto. Está tratado como conflicto el tema del amor, está tratado como conflicto el tema de esa apelación a Dios, e incluso el conflicto de los hombres, ¿no? en la España de posguerra, ¿no? Es verdad que los primeros años fueron unos años de una poesía que era casi como una balsa de aceite, un espejismo de una balsa de aceite, porque lo último que había en el trasfondo de la realidad española es una balsa de aceite. Había un drama atroz y poco yo creo que la liebre la levantó pues quien celebró la poesía de Blas de Otero y le puso la etiqueta más adecuada dentro de esa llamada poesía desarraigada. Quien levantó la liebre yo creo que fue Dámaso Alonso, y con sus Hijos de la Ira,
que sacudió absolutamente las conciencias de todos los poetas de este país. Ahí ya está el conflicto del hombre con Dios en un contexto tremendo de, pues eso, de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra después de 3 años aquí de guerra civil, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que Blas de Otero, de una manera muy auténtica, pues se dio cuenta de que es lo que le pedía el cuerpo, lo que necesitaba su alma, lo que necesitaba su espíritu, meterse en ese conflicto a varias bandas y desde él, sobre todo, atravesando el lenguaje de una carnalidad, un poder para hacerlo resonar como yo creo que no se ha dado casi nunca en la poesía española, pues escribir esta maravilla que es Ángel fieramente humano. Luego, además, eso, he dicho lo que tiene un poco del Blas de Otero previo, pero aquí en la parte dedicada al hombre, pues claro, ya va a anunciar el Blas de Otero que va a venir después. Claro, hay un poema que creo que va a leer José, dedicado a Eugenio de Nora, donde ya aparece el nosotros, ese yo disuelto en el nosotros, en el grupo, esas interpelaciones al vosotros, que están anunciando el salto a esa segunda etapa también decisiva e importantísima en Blas de Otero, que es la de la poesía llamada social, después de esa etapa existencial, por decirlo de alguna manera, pero ya está aquí, ya está asomando desde la dedicatoria a la inmensa mayoría, desde ese poema Eugenio de Nora y otros más, ese interés por el hombre, por el dolor del hombre, que va a hacer que Blas de Otero dé un giro del que luego, si queréis, hablamos. No me quiero extender en esto. A mí siempre me ha sorprendido que Blas de Otero, viniendo en su etapa existencialista de una poesía tan expresiva, porque es de una expresividad como pocas veces yo he visto, tan expresiva, tan vibrante, con la palabra tan cargada de sentido en todo momento, con cada palabra insustituible, va a pasar una poesía de desnudez absoluta y vinculada sobre todo a la tradición popular y tradicional del castellano, ¿no? Una poesía, pues sobre todo que bebe del cancionero, que bebe del romancero y que sobre todo que tiene como gran figura tutelar a Antonio Machado, como gran mentor, un poco de esa poesía en el tiempo. Y que, bueno, pues va a pasar de una poesía absolutamente concentrada de recursos expresivos a una poesía absolutamente desnuda, que habla claro, por hacerle un guiño a uno de sus títulos. Y bueno, a mí siempre me ha sorprendido ese giro, porque lo podría haber dado enfocándose hacia el nosotros, hacia un yo que se abriese a los otros. Podría haber seguido otros recorridos, pero su apuesta fue una apuesta de desnudez y de enlazar con la poesía popular y tradicional española. Y poco más quiero decir. Muy bien. Fantástico. Venga. Me dejáis un poquito... Tenía que haber empezado yo primero, como editor, presentándoos a vosotros, que sois los entendidos y los profesores, aunque yo creo que sobre todo ante Blas sois poetas, ¿no? Os acercáis a la obra de Blas más como poetas que como otra cosa. Pero bueno, tenéis un discurso hecho, un discurso profundo, y ahora yo no quisiera, con mis palabras, que desaparezca ese eco que habéis dejado en la sala. Yo, como editor, quisiera decir que estoy agradecido por poder editar a poetas de la importancia de Blas, que sobre todo una editorial son sus libros, y hacer libros como los que estamos haciendo con la Fundación Blas de Otero, pues a mí me dan una alegría personal que por eso acepto las invitaciones de José cada vez que me dice vamos a presentar un libro. Pero claro, yo al final tengo que saber, cuando hacemos un libro de Pessoa tengo que hablar de Pessoa, cuando hacemos uno de Lorca, cuando hago uno de Baso, de Baso. Entonces,
no tengo esa profundidad en Blas de Otero, ese conocimiento que veo que vosotros tenéis. Sí quiero agradecer como editor a la Fundación Blas de Otero. Creo que la Fundación está hoy más viva que nunca, sobre todo por el impulso, por todas las actividades que se están haciendo. Agradecer al Ayuntamiento de Bilbao, que está apoyando todas estas iniciativas, y dar cuenta de que una fundación fuerte que defienda a un poeta tan importante como José, como Blas, y como José también, no. como Blas, que es sin duda uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo pasado, encumbra al propio Bilbao, ¿no? Y aparte sirve de muro de contención, sirve de parapeto para esos Florentinos Pérez que existen ahora mismo, ¿no? Esa gran cantidad de poetas que andan circulando de un escenario a otro, que han sido premiados a dedo, bueno, pues que no se sabe, que están desde luego atentando contra una de las cosas más sagradas que es la poesía, ¿no? Si la poesía es algo vivencial, algo que nos ayuda a vivir, algo que, como en el caso de Blas, que era algo existencial, ¿no? No era una poesía hecha para divertimento ni nada así. La poesía vive sin duda una época oscura. Aquí el rey va desnudo, nadie se atreve a decir nada. Es el mundo del positivismo, todos tienen algo que ganar, todos tienen miedo de perder. No hay crítica literaria. Yo creo que Blas y otros poetas de su época eran personas íntegras que, si hubieran vivido ahora, tendrían el valor de enunciar el estado de las cosas, ¿no? De las cosas actuales. Pero bueno, muchos dicen, bueno, yo mientras me beneficie, pues sigo en este barco. Pero yo entiendo la poesía de otra manera, la entiendo como algo que tiene que constituirnos como personas y, por lo tanto, tenemos que denunciar esa falsa poesía que se hace, pues, incluso aquí, no sé, incluso aquí, mañana, no sé, viene uno que dice que es poeta. Todo vale, ¿no? Lo que sí quería, como editor, es hacer un breve repaso de algunos títulos que hemos ido sacando con la Fundación, que yo creo que luego José ha ido haciendo muchas otras cosas, siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao. Eso es una cosa que no hay que dejar de decirla, porque es así. Y, bueno, voy a hacer un muestrario rápido. Quería, bueno, antes de dar esta pequeña muestra de los libros que estamos haciendo, decir que muchas veces digo yo estas cosas contra el estado actual de la poesía, contra esta época oscura en la que vivimos. Pero mira, hay una anécdota que la cuenta Nietzsche en Así habló Zaratustra. Había un personaje que le llamaban el mono de Zaratustra, que se ponía en la puerta de la ciudad criticando a todo lo que había en la ciudad. Decía, esa ciudad está llena de inmundicia, allí la gente no tiene corazón, solo hay mercaderes, no entréis y tal. Entonces Zaratustra se acercó a aquel que estaba repitiendo las enseñanzas de Zaratustra, que llamaban el mono de Zaratustra, que estaba sentado en la entrada de la ciudad, y le dijo, yo te voy a dar una enseñanza. Y le dio un bastonazo y le dijo, allí donde no se puede seguir amando, es mejor pasar de largo. Yo muchas veces me enfrasco con estas cosas porque creo que la poesía es algo importante y me resulta desagradable que se esté haciendo pasar por poesía cosas que no lo son. Por eso me enfrasco muchas veces, pero editar libros como reeditar tantas veces como sea necesario, con nuevos prólogos, con nuevos estudios, incluso con traducciones como estamos haciendo los libros de Blas, pues yo creo que eso es, como he dicho antes, un parapeto contra toda esta poesía innecesaria y dañina, porque ocupan un lugar que no les corresponde y la gente que debiera ocupar ese lugar no tiene acceso, ¿no? Y estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de la constitución de la persona, ¿no? Y del espíritu. Entonces, hemos hecho una serie de libros, los últimos, por lo menos por citarlos, El Digo Vivir, que Juanjo Navas canta los poemas de Blas de Otero. Blas fue un amante del flamenco. Y cuando a un poeta le cantan, vosotros ya lo sabéis, que os han cantado, cuando a un poeta le cantan, pues entonces sus poemas cogen el vuelo más alto que pueden coger, ¿no? Eso es las alas que te da una voz, eso es algo maravilloso. Después hemos hecho traducciones, las traducciones de Gerardo Marculeta, de los poemas vascos, que ese era un viejo sueño que tenía Blas, ¿no? De recopilar todos sus poemas de tema vasco, y además se le han traducido al euskera en un estuche. También se hizo otro estuche con los poemas que escribió en Cuba, el libro en prosa que escribió en Cuba, con la traducción del presidente de Euskaltzaindia, de Andrés Urrutia.
y el prólogo de Caballero Bonal, ¿no? Caballero Bonal, entonces, de Caballero Bonal y de la viuda de Blas. Y bueno, luego también se ha hecho el de Una letra impagada, bueno, muchos otros libros donde han participado pues Achaga, Sarri, Luis Anselmi, muchos poetas vascos, porque un poeta está vivo cuando lo traducen, ¿no? Cuando se deja de traducir, pues se puede decir que ya no está en la circulación. Y un libro del que estoy particularmente orgulloso es este. Este es el libro que más me emociona de los que hemos hecho con la Fundación, que no sé si es una novela gráfica o no, tampoco sé bien lo que significa novela gráfica, ahora tenemos tantos términos aquí americanizados. Es un libro ilustrado, o sea, profusamente ilustrado por Pablo Gallo. Y bueno, es un recorrido por toda la vida de Blas, ¿no? Desde la ruina de su familia hasta su muerte, ¿no? Hasta los últimos homenajes, ¿no? Es una maravilla. Lo ha hecho José con la voz de Blas, podríamos decir, ¿no? Este libro es la biografía y además es la biografía definitiva porque es casi una autobiografía, ¿no? Sí, está documentado todo, vamos, todo es fidedigno. Ya ha estado circulando por Bilbao todo este fin desde que terminó el verano hasta hace muy poquito. En el centro de la Bolsa. A la exposición. Claro, la exposición con los dibujos de Pablo Gallo. Sí, bueno, como digo, no puedo estar a vuestra altura hablando de Blas. Sencillamente decir que Blas era un poeta verdadero en su vida y en su poesía, ¿no? A veces las dos cosas no coinciden. Hay poetas verdaderos en su vida que no lo son tanto en su poesía. Por ejemplo, Marcos Ana, ¿no? Pues no siendo un gran poeta, era un poeta verdadero en su vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en Blas coinciden las dos vertientes. Agradecer también a esta señora que estaba aquí, que ha venido muy enferma. Yo también he venido con un catarro, pero yo tenía obligación de venir. Cuando queráis, continuamos con la lectura. Bien, pues podemos empezar Si quieres, empiezas tú, Lorenzo. Como queráis. ¿Qué leemos? ¿3 o 2 o 3? 3 en la primera Venga, serie. 3 y luego otros 3. Venga, pues empieza Lorenzo. Bueno, yo empiezo como pequeño prólogo de la lectura deseando el mejor recorrido y una larga vida a la Fundación y, por supuesto, a la editorial de Beñat, que está haciendo un gran trabajo. Para mí ha sido una alegría estas palabras que me invitó a poner José a este libro. Me hizo pensar a fondo en por qué me había conmovido tanto un poeta para mí esencial. Y bueno, pues a veces te tienen que encargar que te pongas a pensar para empezar a conectar cosas importantes que estaban así sueltas, ¿no? Y eso pues siempre es una alegría. Así que eso, deseo que los dos sigan en esa dirección, pues dándonos obras como esta. Voy a empezar con el primer poema, que a mí me gusta especialmente y que no tiene título y que dice así: un mundo como un árbol desgajado, una generación desarraigada, unos hombres sin más destino que apuntalar las ruinas. Rompe el mar en el mar, como un himen inmenso. Mecen los árboles el silencio verde. Las estrellas crepitan. Yo las oigo. Solo el hombre está solo. Es que se sabe vivo y mortal. Es que se siente huir ese río del tiempo hacia la muerte. Es que quiere quedar, seguir siguiendo, subir a contramuerte hasta lo eterno. Le da miedo mirar. Cierra los ojos para dormir el sueño de los vivos. Pero la muerte desde dentro ve. Pero la muerte desde dentro vela. Pero la muerte desde dentro mata. El mar, la mar, como un himen inmenso. Los árboles moviendo el verde aire. La nieve
en llamas, de la luz en vilo. Y dentro de la parte de desamor, que es he dicho que este libro está traspasado de conflictos, el primer conflicto es el de un forcejeo con el amor, con un telón de fondo del mar muy, muy bien traído y muy bien vivido. Voy a leer 2 poemas de esa sección de desamor. Uno se titula Música tuya. ¿Es verdad que te gusta verte hundida en el mar de la música? Dejarte llevar por esas alas, abismarte en esa luz tan honda y escondida. Si es así, no ames más. Dame tu vida, que ya es la esencia y el clamor del arte. Herida estás de Dios de parte a parte, y yo quiero escuchar solo esa herida. Mares, alas, intensas luces libres, sonarán en mi alma cuando vibres, ciega de amor, tañida entre mis brazos. Y yo sabré la música ardorosa de unas alas de Dios, de una luz rosa, de un mar total, con olas como abrazos. Y el segundo poema de Amor, Desamor, lleva una cita de Quevedo. Quevedo es uno de los grandes poetas con enorme fuerza expresiva, uno de los grandes descoyuntadores del lenguaje, como Blas de Otero, y me parece revelador que haya un guiño a Quevedo en este poema. Tántalo en fugitiva fuente de oro. Cuerpo de la mujer, río de oro donde, hundidos los brazos, recibimos un relámpago azul, unos racimos de luz rasgada en un frondor de oro. Cuerpo de la mujer o mar de oro donde, amando las manos, no sabemos si los senos son olas, si son remos los brazos, si son alas solas de oro. Cuerpo de la mujer, fuente de llanto, donde después de tanta luz, de tanto tacto sutil, de tanta lo es la pena, suena la soledad de Dios, sentimos la soledad de dos, y una cadena que no suena, ancla en Dios, almas y limos. Sí. Bueno, es complicado leer la poesía de Blas, tiene muchos encabalgamientos, muchos cortes abruptos. Y luego, por otro lado, para un poeta siempre es duro, que bueno, no nos está escuchando, pero siempre es duro que escuchar a otro poeta o a otra persona recitando sus versos, ¿no? Ahora me viene a la memoria cuando Rafael Alberti leía los poemas de Lorca, joder, los destrozaban. Hay poesía, yo creo que siempre toda la poesía está hecha para escucharse con eso que llaman la voz del alma. Pero bueno, vamos a leerlos lo mejor que podamos. Vivo inmortal. Sé que hay estrellas, luminosos mares de fuego, inhabitados paraísos, cadenas de planetas, cielos lisos, montañas que se yerguen como altares. Sé que el mundo, la tierra que yo piso, tiene vida, la misma que me hace. Pero sé que se muere si se nace. Y se nace, ¿por qué? ¿Por quién que quiso? Nadie quiso nacer, ni nadie quiere morir. ¿Por qué matar lo que prefiere vivir? ¿Por qué nacer lo que se ignora? Solo está el hombre, el mundo inmenso gira sobre su gozne virginal, suspira lo que vivo y mortal, el hombre llora. Los muertos. La sangre, nuestros muertos, se levanta con el humo del pueblo silencioso. En la sombra del río aún más hermoso, el chopo antiguo al contemplarse canta. Archivando la luz en la garganta, vuela libre el insecto laborioso, alto cielo tallado, luminoso cristal donde la rosa se quebranta. En nuestro ayer,
nuestro dolor sin nombre, retornando de nuevo su camino, futuro en desazón, presente incierto, sobre el hermoso corazón del hombre, como una vieja piedra de molino que muele todavía el cauce muerto. Y el tercero, mientras tanto subimos la escalera. De vez en cuando se oye a los que caen de espaldas. Nos paramos un poco. Alguna vez vacilamos como una hoja en el instante de arrojarse al aire. Viene el vértigo a todo correr desde el vacío y cerrando los ojos nos asimos a nuestro ser más íntimo y seguimos subiendo la trágica escalera colocada, creada por nosotros mismos. Bueno, verdaderamente, qué grandes poemas y, en fin, qué increíble, ¿no? Aquel premio Adonais de 1949, en fin, y el libro que ganó aquel premio Adonais, ¿no? Que, fíjate, ¿se acuerda alguien del libro que ganó? Pues, en fin, son lecciones de... Yo voy a empezar leyendo el segundo poema del Ángel, que se titula Desamor. Desamor. Cuando tu cuerpo es nieve, perdida en un olvido deshelado, y el aire no se atreve a moverse por miedo a lo olvidado, y el mar cuando se mueve e inventa otra postura, es solo por sentirse de este lado, más ágil de recuerdos y amargura. Cuando es ya nieve pura y tu alma señal de haber llorado, y entre cartas y besos amarillos suspiras porque al verlas no te serán ya esos más que pendientes de los ojos perlas. Y los rosas ilesos y los blancos sin roce, entre cintas desnudas, enterradas, reavivan el goce triste de ver ya frías, desamadas, las prendas y el amor que aún las conoce. Entonces a mí puedes venir, llegar, oh pluma que deriva por los aires más solos. Yo tenderé y tiraré hacia arriba, altos sueños, mis redes, para que eterna, si antes fugitiva, entre mis alas, no en mis brazos, quedes. Este poema es un soneto que se titula, bueno, Blas era un sonetista, fue genial. Un relámpago apenas. Besas como si fueses a comerme, besas besos de mar adentelladas, las manos en mis sienes y abismadas nuestras miradas, yo sin lucha, inerme, me declaro vencido. Si vencerme es ver en ti mis manos maniatadas, besas besos de Dios, abocanadas bebes mi vida, sorbes sin dolerme, tiras de mi raíz, subes mi muerte a flor de labio y luego, mimadora, las brizas y las rozas con tu beso. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, y para verte bastará un beso que se llora después, porque o porque no basta eso. Y este otro soneto, ciegamente. Porque quiero tu cuerpo ciegamente, porque deseo tu belleza plena, porque busco ese horror, esa cadena mortal que arrastra inconsolablemente. Inconsolablemente, diente a diente, voy bebiendo tu amor, tu noche llena, diente a diente, Señor, y vena a vena, va sorbiendo mi muerte lentamente. Porque quiero tu cuerpo y lo persigo a través de la sangre y de la nada, porque busco la noche toda entera, porque quiero morir, vivir contigo esta horrible tristeza enamorada que abrazarás, oh Dios, cuando yo muera. Bueno, lo acaba de decir José. Yo creo que poco se pueden medir con Blas de Otero en la magia, en el vuelo, en la rabia, en la pasión que pone en los sonetos. Es una cosa casi milagrosa.
en un molde clásico, imprimir un sello personal cuando hay tantos miles y miles de sonetos escritos en la historia de la poesía española es muy difícil. Yo creo que lo han conseguido muy pocos. Lo ha conseguido Quevedo, lo ha conseguido Lorca, Borges igual, y sin ninguna duda Blas de Otero. Tiene unos sonetos, él lo recogió en un libro, pero son muchísimos, son absolutamente magistrales. Yo voy a leer uno de mis preferidos. Si tuviese que quedarme con 3 o 4, este está entre mis preferidos. Se titula Ímpetu. Mas no todo ha de ser ruina y vacío, no todo desescombro ni deshielo. Encima de este hombro llevo el cielo y encima de este otro un ancho río de entusiasmo. Y en medio el cuerpo mío, árbol de luz gritando desde el suelo. Y entre raíz mortal, fronda de anhelo, mi corazón en pie, rayo sombrío. Solo el ansia me vence, pero avanzo sin dudar sobre abismos infinitos, con la mano tendida. Si no alcanzo con la mano, ya alcanzaré con gritos. Y sigo siempre en pie, y así me lanzo al mar desde una fronda de apetitos. Hombre en desgracia. Me cogiera las manos en la puerta del ansia. Sin remedio me uniesen para siempre a lo solo. Me sacara de dentro mi corazón. Yo mismo lo pusiese despacio delante de los ojos. O si hablase a la noche con el labio enfundado y detrás de la nuca me tocasen de pronto unas manos no humanas hasta hacerme de nieve, una nieve que el aire aventase, hecha polvo. Soy un hombre sin brazos y sin cejas, y acaso una sábana extiende su pálor desde el hombro. Voy y vengo en silencio por la haz de la tierra. Tengo miedo de Dios, de los hombres me escondo. Doy señales de vida con pedazos de muerte que mastico en la boca como un hielo sonoro. Voy y vengo en silencio por las sendas del sueño, mientras baten las aguas y dan golpes los olmos. ¿Hasta cuándo este cáliz en las manos crispadas y este denso silencio que se arrolla en los codos? ¿Hasta cuándo esta sima y su silbo de víboras que rubrican el vértigo de ser hombre hasta el fondo? ¿Hasta cuándo la carne cabalgando en el alma? Hasta teñirla en las sombras, hasta caer del todo. Oh, debajo del hambre Dios bramea y me llama, acaso como un muerto, Dios de cal, llama a otro. Y acabo con otro soneto que se titula Tú que hieres. Arrebatadamente te persigo. Arrebatadamente, desgarrando mi soledad mortal, te voy llamando a golpes de silencio. Ven, te digo, como un muerto furioso. Ven, conmigo has de morir. Contigo estoy creando mi eternidad. ¿De qué? ¿De quién? De cuando arrebatadamente esté contigo. Y sigo muerto en pie, pero te llamo a golpes de agonía. Ven, no quieres y sigo muerto en pie, pero te amo a besos de ansiedad y de agonía. No quieres. Tú que vives, tú que hieres arrebatadamente el ansia mía. Bueno, voy a leer 2 poemas. Este empieza con una cita de San Juan de la Cruz que dice: estando ya mi casa sosegada. Es siempre la referencia de San Juan de la Cruz, ¿no? En Blas. El ser. ¿Cómo podríamos respirar y vivir si el espacio no estuviese lleno de alegría y amor? De la alegría nacen todos los seres. A través de la alegría son mantenidos y con alegría desaparecen cuando nos abandonan. ¿Cómo podríamos reposar y morir si la muerte no fuese otro modo de amor
y de alegría. Y un poema que se llama Crecida. Estos poemas deshilachados de Blas que caen en cascada, que también son complicados de leer, pero bueno, siempre queda algo, ¿no? Dicen como cuando representan a Shakespeare, por muy malos que sean los actores, siempre queda algo. Crecida. Con la sangre hasta la cintura, algunas veces con la sangre hasta el borde de la boca, voy avanzando lentamente, con la sangre hasta el borde de los labios, algunas veces voy avanzando sobre este viejo suelo, sobre la tierra hundida en sangre, voy avanzando lentamente, hundiendo los brazos en sangre, algunas veces tragando sangre, voy sobre Europa, como la proa de un barco desmantelado que hace sangre, voy mirando algunas veces al cielo bajo que refleja la luz de la sangre roja derramada, avanzo muy penosamente, hundidos los brazos en espesa sangre, es como una esperma roja represada, mis pies pisan sangre de hombres vivos, muertos, cortados de repente, heridos súbitos, niños con el pequeño corazón volcado, voy sumido en sangre, salida algunas veces, sube hasta los ojos y no me deja ver. No veo más que sangre, sangre, siempre sangre, sobre Europa no hay más que sangre. Traigo una rosa en sangre entre las manos ensangrentadas, porque es que no hay más que sangre y una horrorosa sed, dando gritos en medio de la calle. Vértigo. Desolación y vértigo se juntan. Parece que nos vamos a caer, que nos ahogan por dentro. Nos sentimos solos y nuestra sombra en la pared no es nuestra. Es una sombra que no sabe, que no puede acordarse de quién es. Desolación y vértigo se agolpan en el pecho, se escurren como un pez. Parece que patinan nuestra sangre. Sentimos que vacilan nuestros pies. El aire viene lleno de recuerdos y nos duele en el alma su vaivén. Divisamos azules mares dentro de la niebla infinita del ayer. Desolación y vértigo se meten por los ojos y no nos dejan ver. Un pañuelo en el viento anda perdido, viene y va como un trozo de papel, y lo lavan tus manos con las lágrimas que nuestros ojos han vertido en él. Desolación y vértigo se juntan. Parece que nos vamos a caer, que nos ahogan por dentro. Nos quedamos mirando fijamente a la pared. No podemos llorar y se nos queda el llanto amontonado. De través nos tapamos los ojos con las manos. Apretamos los dedos en la sien. Sentimos que nos llaman desde lejos. No sabemos de dónde. ¿Para qué? Hombre en desgracia. Me cogiera las manos en la puerta del ansia. Sin remedio me uniesen para siempre a lo solo. Me sacara de dentro mi corazón, yo mismo lo pusiese despacio delante de los ojos. O si hablase a la noche con el labio enfundado y detrás de la nuca me tocasen de pronto unas manos no humanas, hasta hacerme de nieve, una nieve que el aire aventase, hecha polvo. Soy un hombre sin brazos y sin cejas, y acaso una sábana extiende su palor desde el hombro. Voy y vengo en silencio por el haz de la tierra. Tengo miedo de Dios, de los hombres me escondo. Doy señales de vida con pedazos de muerte, que mastico en la boca como un hielo sonoro. Voy y vengo en silencio por las sendas del sueño, mientras baten las aguas y dan golpes los olmos. ¿Hasta cuándo este cáliz en las manos crispadas y este denso silencio que se arrolla en los codos? ¿Hasta cuándo esta sima y su silbo de víboras que rubrican el vértigo de ser hombre hasta el fondo? ¿Hasta cuándo la carne cabalgando en el alma, hasta heñirla en las sombras, hasta caer del todo? Oh, debajo del hombre, Dios bramea y me llama, acaso como un muerto, Dios de cal, llama a otro. Y para terminar este poema que ha citado hace un rato Lorenzo Oliván, que está dedicado a Eugenio de Nora, que como
he comentado, Eugenio de Nora fue el primer amigo que hizo Blas de Otero en Madrid en el año 1943, en la Facultad de Letras. Y el año 52, ya después de haber publicado este libro, cuando se, digamos, autoexilió en París, que fue como una especie de primera salida de Don Quijote para volver pues, descabalado, ¿no? con una depresión. Pero cuando hizo la partida de ese viaje, de ese primer viaje a París, le estaban esperando en San Sebastián esa noche. Al día siguiente partiría hacia París Eugenio de Nora y Gabriel Celaya. El poema se lo dedica a Eugenio de Nora. Hay una rabia dentro de los ojos, una rabia de Dios y de los hombres, y de ti mismo y de mí mismo. Nada es comparable a un mar que ya se rompe, que ya no puede más. Pero nosotros insistimos, entramos por la noche, no con las manos, no, tendidas nunca, gritando a voces y llamando a golpes, a fuerza de querer que se despierten palios de luz, penumbra de rincones. Todo lo desgarramos, no queremos limosna, manos no, garras insomnes. Amigo mío, mi cansancio es bello, se parece a ese ruido de los bosques. Cualquier día sabrás que me he callado, como hice ayer, para inventar más nombres. Tú y yo, cogidos de la muerte, alegres, vamos subiendo por las mismas flores. Un manto rojo en pleamar, el tuyo, un manto verde como el mar, el monte. Apóyate, ay, apoyémonos, no te importe ser mástil, que se ahonde